Enfermería en México. En la prehistoria, desde el México antiguo hasta nuestros días, la atención primaria de la salud siempre ha estado en manos de las mujeres. Durante el siglo, el cuidado de la familia, incluyendo la atención del embarazo, el parto y el cuidado del niño sano, estuvo en manos de las mujeres, ya denominadas Tamat Quetzitl o Tizitl. Estas mujeres parteras en los aztecas tenían una función muy relevante dentro de la sociedad y contaba con un prestigio diferente al de las demás mujeres. Ella tenía una categoría sacerdotisa, de socializadora, de consejera en asuntos matrimoniales, de educadora en salud y otras más que la hacían una mujer sabia. Sus conocimientos y habilidades las aprendían de su abuela y de su madre. Esta mujer, cuando ya había tenido un hijo, contaba con un conocimiento de herbolaria y se le consideraba lo suficientemente preparada en su trabajo, entonces presentaba un examen de destreza para recibir la licenciatura de la instrucción pública para ejercer. En la etapa del Neolítico aparecen nuevas enfermedades debido al sedentarismo, las enfermedades infectocontagiosas. Se consideraba que estaban producidas por espíritus que habitaban en la naturaleza. El hombre primitivo creía que todos los objetos naturales tenían vida y poseían un espíritu o alma. El Oma es lo que se le conoce como fase mágico-religiosa. Posteriormente aparece la figura del sanador, la idea de la enfermedad como castigo divino y el empirismo. Se consideraba que la enfermedad esperaba producida por espíritus que habitaban en la naturaleza, animales, rocas, plantas, fenómenos meteorológicos, etc. Y que los poseían, esto se le denominaba animismo. Utilizaban ritos mágicos para hacer que los espíritus se fuesen. Poco a poco fueron evolucionando y apareció el empirismo. Observando la naturaleza comprendieron que había elementos que podían ser beneficiosos en determinadamente circunstancias y la magia se mezcló con lo que se le conoce remedios naturales. El uso de plantas medicinales. Dentro de la medicina tradicional, las especies como propiedades curativas juegan un papel importante. En Tabasco se ha iniciado la recuperación de conocimientos de las plantas medicinales, tanto por instrucciones gubernamentales como por instituciones de educación superior. Los servicios de salud son una de las necesidades más sentidas en la comunidad en México y particularmente en Tabasco, debido a que son insuficientes o porque las personas que viven en las regiones rurales no tienen los recursos económicos como para utilizar un servicio médico particular. Paleolítico. En cuevas paleolíticas del sudeste de la península se encontró cola de caballo para estimular la producción de orina, remineralizar los huesos y cortar las hemorragias. Neolítico. En los restos neolíticos de enterramientos de la cueva en los Murciélagos, Granada, entre las piezas de aguja fúnebre se hallaron residuos de adormidera, utilizada como calmante y tranquilizantes. Edad de bronce. De la edad de bronce, en el yacimiento de Cabezo Redondo de Villena, Alicante, se desenterraron desperdicios de semillas de viborrea utilizadas contra la mordedura de víboras. Esto sería todo por esta etapa y continuamos con la siguiente. Enfermería en México de la etapa preclásica. Y bueno, la enfermería a lo largo de la historia ha formado parte de las soluciones adoptadas para enfrentarse a la enfermedad y su papel ha ido evolucionando con los siglos y con las distintas culturas. Tenemos que cuidar consiste en ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades básicas cuando se enfrentan a situaciones de disminución de la salud o desvalimiento. Esto puede ocurrir en cualquier etapa, tanto en la infancia, en la adultez, en la vejez o durante el embarazo, etc. La enfermedad ha existido siempre y siempre se ha encarado de forma individual o colectiva
de forma doméstica o de forma profesional. El cuidado de unas personas a otras es una constante presente en todas las culturas. La forma de satisfacer las necesidades de las personas depende de la cosmovisión de cada grupo humano, creencias, valores y costumbres. El cuidado de los enfermos y la organización del mismo ha evolucionado con la sociedad y el desarrollo del conocimiento del hombre. Por ejemplo, animismo, religión, conocimiento biomédico, avance científico-técnico. El proceso de institucionalización del cuidado explica los rasgos socioculturales de la enfermería como profesión, como la identidad, roles de género, reconocimiento social, corporativismo, etc. Las etapas de la historia del cuidado no siguen una lógica secuencial, sino que se yuxtaponen perviviendo en el tiempo. En cada época se da fenómeno de variabilidad de modelos, prácticas, aunque con dominancias. La enfermería es una profesión reciente sin historia. Algunas de las preguntas que surgen es cómo se construye la enfermería en la historia. Y bueno, esta se construye a partir de la demanda social, que eran las necesidades básicas y aflicciones, calamidades, crisis y carestias. También en función de la cultura dominante, que era la vida cotidiana, formas de pensamiento, conocimientos biomédicos. Y según se legisla por los poderes establecidos, como las normas gubernamentales, ordenamientos institucionales, autorregulación. Algunos de los elementos creenciales que existían en esa época era el fetichismo, que bueno, este era oculto a objetos como piedras, objetos naturales y espacios mágicos, a los que se les confiere carácter sagrado y propiedades protectoras de la vida y la salud. También el tabú, que bueno, el tabú era prohibiciones mágico-religiosas relativas a los objetos que no se pueden tocar, las palabras que no se pueden pronunciar, los lugares que no se pueden visitar, los alimentos que no se puedan comer o beber, entre otros. El totén, que es una figura simbólica, animal, vegetal o objeto extraído de la naturaleza, que representa a la tribu o al clan y que se erige en un referente crucial para su historia, convirtiéndose en su antepasado. Este era considerado el protector de la tribu y se le rendía culto, erigiéndose en el elemento nuclear de los ritos y ceremonias desarrollados por los hechiceros con fines de curación o para alejar a los espíritus malignos que se creían que había en esos tiempos y eran los responsables de las enfermedades. Los mitos, que bueno, son fábulas o ficciones alegóricas que servían como modelo para orientar las acciones y decisiones entre fenómenos de difícil explicación, como los desastres, la enfermedad o la muerte. Eran más duraderos cuando mejor se explicaban o narraban. Los ritos, que eran actos ceremoniales dirigidos por los hechiceros para tratar temas sagrados, incluyendo enfermedades y heridas. Y bueno, las causas de las enfermedades que se creían en ese tiempo eran la transgresión de tabúes, el hechizo dañino o mal de ojo, la exposición del espíritu maligno, contaminación de cuerpos extraños, patologías provocadas por el miedo, susto o accidentes y enfermedades de origen ecléctico. Estas eran algunas de las causas que creían ellos que por eso se enfermaban los demás miembros que los rodeaban. Buenas tardes. A continuación, hablaré de la etapa de la enfermería en la época llamada clásica. En esta etapa, como bien sabemos, la enfermería era ejercida en su mayoría por mujeres. Esto debido a que, si en algo se han caracterizado las mujeres a lo largo de la historia, es que han tenido y seguirán teniendo una diferencia monumental comparada con la de los hombres en cuanto al cuidado doméstico. Bien, dicho esto, comencemos con que en esta etapa estaba la religión en su máxima expresión, estaba muy fuerte, por lo que se inicia con la creencia de que la salud tiene un valor religioso. La salud y la enfermedad se les asociaba a Dios. Se decía que si eras una persona buena, apegada a tu religión, ibas a ser recompensada por un ser divino con salud. Sin embargo, si eras una persona mala o de pecado, este mismo ser divino te iba a castigar a ti, a tu familia, a tu ganado, entre otros, con enfermedad o con muerte. Por lo que es muy importante la tarea de la mujer como cuidadora o como una especie de sanadora. Debido a que en esta época no se utilizaba tanto el contacto físico,
se centraba en la oración, la atención, también en los consejos, que pasaban de una persona a otra en base a experiencias. La práctica de enfermería no requería de preparación más que de la religiosa. Además, los cuidados tenían fines caritativos. Esto quiere decir que si eras una persona religiosa, podrías dar una buena atención, a diferencia de otras personas, ya que si eras una persona apegada a la religión, se creía que podrás tener un talento o una ventaja hacia una persona que no tendría un apego a la religión, y tú tendrías una manera de curar, de sanar o de tratar enfermedades mejor, con una ventaja más grande a una persona que no tuviera esas características. Cuarta época. La cuarta época tiene lugar de 600 años después de Cristo hasta el año presente. Época precortesiano. Tiene origen en los primeros indicios de la existencia de enfermería en el lejano oeste, en los pueblos precolombinos del Nuevo Mundo. Cuidados de salud. Indios americanos práctica de brutales métodos de tratamiento médico y quirúrgico sin conocimiento médico propio. Los principales cuidadores eran los curanderos, los brujos, los sacerdotes y la mujer india. Los diferentes métodos que se tenían para tratar la enfermedad en esta época eran los sistemas de curación que variaban entre los pueblos, los rituales religiosos y los tratamientos basados en hierbas medicinales o también la ingesta de estos mismos, los baños de sudoración purificados, manteniendo el cuerpo sano y usando fetiches o amuletos para la protección. Época independiente. Comprende del año de 1810 a 1905 debido a los combates de guerra de independencia en México. En esta época es donde se le dio importancia a la vestimenta de las enfermeras y entró la epidemia del cólera. En 1905 se inicia el desarrollo de los estudios organizados de la enfermería en México. En cuestión de salud fue una época muy dura, ya que los niños morían en las calles y caminaban entre los cuerpos mutilados, por lo mismo de la guerra de independencia, y la peste se asomaba. Se continuó con el cuidado medicalizado e institucional. Y aquí fue donde nació la carrera de obstetricia en San Luis Potosí, ya que su objetivo era la formación académica de parteras obstétricas. Y por último, la época contemporánea, que abarca desde el año de 1905 a la fecha. Se considera esta fecha porque fue cuando se inauguró el Hospital General de la Ciudad de México y fue donde se empezó a organizar formalmente la enseñanza de la enfermería en México, más que nada en el estudio de enfermería. En esta época hubo muchos grandes descubrimientos, como los instrumentos diagnósticos como el radio y los rayos X. También se descubrió el psicoanálisis y la neurosis y las teorías de la evolución y la selección natural, la embriología y las leyes de la herencia de Mendel y el sistema nervioso. Pero también en esta época se descubrieron nuevas epidemias, tales como la gripe, la viruela, difteria, fiebre amarilla, fiebre tifoidea y la cólera. También hubo muchos problemas de salud ligados a la revolución industrial, ya que esto pasaba ya que muchos obreros o trabajadores no tenían el suelo suficiente para una buena salud, y gracias a esto o debido a esto hubo una gran mortalidad infantil del 25% el primer año, y en los primeros 5 años fue del 50%. Y con esto concluiría mi tema. Queremos agradecerle a la maestra María de los Ángeles Paz Morales a su enseñanza en este curso de esta materia, ya que gracias a ella pudimos descubrir todos los diferentes avances que hubo en cada época, ya sea avances y métodos de curaciones
y quiénes eran los diferentes tipos de cuidadores en esa época, y también cómo fue avanzando la enfermería a lo largo de tiempo desde épocas prehispánicas hasta la actualidad. Le agradecemos su enseñanza en este curso y le mandamos un fuerte abrazo y saludos.